avanzando con la reunión de Córnea Update. Bueno, voy a presentar a la doctora María José Cosentino, que no necesita presentación. Ella va a comentarnos acerca del cálculo del lente intraocular luego de cirugía refractiva. ¿Estás lista, Majo? Sí, por supuesto. Bueno, buenos días. Qué lindo estar con amigos. Esta es la tercera vez que estoy en Oftalmo Córdoba y no pienso ser la última. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. La verdad que es una situación muy desafiante. Nos pasa a todos y cada vez más tenemos pacientes con catarata que se han operado de cirugía queratorrefractiva y es una situación realmente desafiante. ¿Pero por qué es tan desafiante? Porque la relación entre la queratometría y el poder corneal está cambiada. Entonces, ese es el punto crítico. ¿Cómo tenemos que estudiar a estos pacientes? A todos los estudiamos muchísimo. Bueno, a estos mucho más que muchísimo. Y esto es simple porque, por ejemplo, después de un LASIK miópico, la relación de la córnea está sobreestimada el índice de refracción. Ese poder no es el índice que habitualmente consideramos. Ese índice está mucho menos de lo que realmente es. Hay muchos estudios comparativos y la verdad es que las fórmulas funcionan bastante bien dentro de los estudios serios que se han hecho en forma comparativa. Por ejemplo, viendo estas fórmulas de cálculo, vemos que la predictibilidad ha sido bastante buena. Hemos encontrado resultados bastante reproducibles. Las plataformas de cálculo que incluso nos brindan las sociedades como ASCAR, ASPASCAR, ERSCAR son bastante buenas, Panacea, son muy reproducibles. Pero si no hacemos los ajustes necesarios y corregimos los factores que estos pacientes presentan distintos a la población normal, y los resultados no van a ser igual a lo esperado. Por ejemplo, el método de llamas PL, o sea, post-LASIK, en el que la media es obtenida por una regresión lineal, la K está calculada por el método de la historia clínica. Entonces, esa limitante la tenemos. Si nosotros no tenemos la historia clínica, este método de llamas no se los recomiendo porque necesitamos la historia clínica previa. O sea que es un paciente nuestro que lo hemos venido siguiendo, lo hemos operado nosotros o tenemos capacidad de obtener su historia clínica, es bienvenida y es muy buena. Pero si no tenemos la historia clínica y no tenemos los datos, no la utilizan. La de GISL realmente es una fórmula que nosotros usamos mucho. No utiliza la K, utiliza valores de la profundidad de cámara anterior, el largo axil y 3 constantes de lente. Eso mejora mucho la posición efectiva del lente y es muy buena. Realmente la recomendamos. Después les voy a mostrar la experiencia que tenemos nosotros. La de Barrett también es muy buena y es muy buena para ojos cortos y ojos largos. Utiliza datos que tenemos siempre con los pacientes, el largo axil, la K, la profundidad de cámara anterior, el white to white, el grosor del cristalino, y eso la vuelve muy reproducible. La plataforma de ASCAR es muy buena porque hace un promedio de diferentes fórmulas y eso la hace muy reproducible. Es libre, ustedes se meten en la página de ASCAR, realmente se las recomiendo. La de Panacea de David Flicker también es muy buena. No tenemos nosotros una experiencia consistente, pero realmente es muy buena. David es amigo nuestro, como el de muchos, y la verdad que es un genio haciendo este tipo de fórmulas. ¿Cuál es el futuro en esto? Yo creo que nos vamos definitivamente a una asistencia por inteligencia artificial. La fórmula de cálculo de Warren Hill es realmente muy buena porque no se basa en predicciones ópticas, se basa en el estudio de decenas de miles de cálculos reales, haciendo un promedio del resultado real de esas decenas de miles de cálculos reales y los resultados obtenidos. Y sobre eso hace un cálculo abstraído al cálculo que le presentamos nosotros, que queremos saber cuál es el lente ideal. Realmente yo creo que él va por acá y que en un futuro no muy lejano va a ser por acá. Presten atención a esto porque realmente esto es lo que vino para quedarse. La corrección decididamente tiene que ser cuidadosa. Hay pacientes más conflictivos, menos conflictivos. El paciente tiene que saber que el desafío no es la cirugía en sí, sino el cálculo del lente y lo tiene que saber. ¿Qué lente elegir? Tienen que saber, nosotros tenemos que saberlo primero y después trasladárselo al paciente. ¿Hay que darle prioridad a las aberraciones? Sí, pero la verdad que lo que hay que darle prioridad primero es a corregir el astigmatismo y después a las aberraciones. Les voy a estar brevemente un trabajo que publicamos post-LASIK miópico y post-LASIK hipermetrópico. Esto es un estudio chiquito, pero muy seguido, muy cuidadoso. Incluso lo hemos publicado y tiene esta edad, promedio de edad, esta relación varón-mujer,
Fíjense que el error absoluto es muy bajo, el error relativo más bajo aún. Esta es la refracción intentada en la primera columna y el equivalente esférico postoperatorio en la segunda columna. Realmente la predictibilidad fue muy buena. Con lo cual vemos que haciendo un estudio previo muy cuidadoso y utilizando todos los factores previos combinados, es posible hacer una predictibilidad alta. Esto es post-LASIK miópico a vuestra izquierda y post-LASIK hipermetrópico a la derecha. Fíjense que casi el 90% estaba en más o menos una dioptría. Esto es un muy buen resultado. En la mayoría de nuestros pacientes, por una necesidad de actividad, utilizamos pacientes la lente de foco extendido e incluso los estudios que observamos publicados serios muestran que la distancia intermedia y cercana en los pacientes en los que se ha implantado foco extendido, la visión realmente es muy buena. Con lo cual yo creo que es una muy buena alternativa utilizar lentes EDOF o como querramos llamarle ahora con las nuevas clasificaciones, es una muy buena alternativa. Para pacientes post-LASIK miópico, nosotros elegimos una lente como la Vivity y post-LASIK hipermetrópico, una lente como la Ray-Gun One, por un tema de aberraciones y por un tema de prolaticidad u oblaticidad de la córnea. Esto es claro y no es la idea de la charla. Con lo cual, en honor al tiempo, charla detallada en el preoperatorio, pacientes con expectativas reales y saber que el desafío es el cálculo de la lente. Fórmulas modernas de cálculo, no podemos aplicar las fórmulas habituales. El paciente tiene que saber cuál es la situación suya, que no es un paciente habitual. Y la selección de la lente. Primero y prioritario, corregir el astigmatismo. Segundo, compensar las aberraciones. Saber si el paciente tiene preferencia por monovisión o por distancia intermedia o solo distancia lejana. Y saber y especular sobre la lente multifocal. ¿Se pueden colocar? Sí, pero saber que hay 1 de cada 4 pacientes, hay estudios publicados sobre esto, los pacientes están disconformes. O sea, estar atentos a esto y tenerla como realmente una segunda o tercera opción. Los invito a charlas de café para introducirse y saber un poco más de todo esto, charlas leales, amistades, sin intereses comerciales. Algunos libros si quieren consultar también. Muchas gracias. Muy bueno, muy completo, Majo. Creo que suscribo todo. No sé si alguien del panel tiene algún comentario. Yo, en lo personal, pienso lo mismo que vos. La charla con el paciente cuando está operado refractiva es más que importante, es el 50% del resultado. Y también coincido en que Gil, de alguna manera, fue un pionero. Esto ya lleva 9 años, el desarrollo de las redes neuronales que propuso Gil hace 2016, creo que fue. Y va de la mano con la IA y creo que por ahí viene un poco todo. No sé si alguien del panel tiene algún comentario. Sí, aparte, uno lo veía, cuando lo presentó uno lo veía muy cortito el comentario, uno lo veía como algo poco tangible y ahora realmente es tangible. Cuando lo presentó era realmente un prototipo, ahora es muy tangible, es muy amigable, más amigable de lo que uno cree, y cada vez él lo hace más amigable y está en nuestras manos. Yo creo que llegó para quedarse, lo hace cada vez más fácil, más implementable y lo va a ir reemplazando a todo, o sea que es lo que vamos a utilizar. Sí, quizás el de Gil o algún otro modelo de o parecido, hay otras cosas también, sí. Pero el Big Data y toda la inteligencia artificial nos van a ayudar muchísimo en esto, sin ninguna duda. Bueno, para no demorar las demás presentaciones, a ver si podemos poner esta. Bien, bueno, gracias Tiziano y todos los integrantes de Oftalmo Córdoba una vez más. En este caso voy a hablar en 7 minutos, me voy a pasar 1 minuto, de endotelio en casos complejos. Como todos ustedes ya saben, la manera más anatómica de reemplazar el endotelio y mejorar la transparencia de estas córneas con edema es el DMEC. La manera de recuperar el endotelio del donante hay diferentes técnicas. A mí personalmente me gusta la del trépano de 10 milímetros que se ve en el video de la izquierda, que da un borde muy consistente, pero siempre tener cuidado en la manipulación desde el primer minuto y no solo en la inserción, sino en la preparación previa si la hacen ustedes. Con respecto a la inserción me gustan obviamente las cánulas de vidrio, y respecto de cómo desplegar el endotelio, a mí me gusta usar 2 cánulas con las maniobras de Diri Summer y por supuesto con una cámara plana. Esto es fundamental, cámara plana, a diferencia de lo que hacemos en otras cirugías de endotelio como el de SAEC. Acá la cámara tiene que estar plana casi todo el procedimiento. Ahora voy a repasar brevemente algunos casos complejos
a modo de ejemplo de lo que se nos presenta, porque la verdad que para DMEC son los menos los pacientes, en mis manos por lo menos, porque la mayoría de los pacientes que me llegan con edema tienen alguna otra complejidad y las vamos a repasar brevemente. Por supuesto que el FUX y la pseudofaquia no complicada no presentan ninguna adversidad, siempre que haya medianamente buena visibilidad y una buena cámara. El problema es cuando la visibilidad es mala y hay mucha fibrosis, es muy difícil desplegar correctamente el endotelio, ya sea de SEC o de SAEC, y mucho más si es de MEC. Ahora, cuando los pacientes ya vienen con una catarata, con una cirugía de catarata complicada, un diafragma iridocristaliniano que no es el correcto y sospechamos que probablemente no podamos presurizar, a mí me gusta desde el vamos, en primera instancia, colocar un scaffold de prolene, que ahora lo vamos a ver en más detalle, y esto nos asegura que vamos a tener adherencia y en pocos días o semanas tenemos buena transparencia. Ahora voy a explicar un poco más por qué. Se nos presentan pacientes con lente multifocal, que se descompensó la córnea y había sido una gutata inadvertida, y en algunos casos se descompensó la córnea y ya sabía quien lo operó que tenía una córnea gutata o una distrofia de Fuchs y le puso un multifocal lo mismo. El de SAEC tiene la desventaja de que la incisión es más grande, por lo menos a mí me gusta hacerlas de 5, por eso las hago esclerales, y puede agregar astigmatismo y aberraciones de cara posterior. La verdad, esto es en la teoría. En la vida real, los pacientes que viven con edema y resultan con estas córneas como la que ven a la derecha, el astigmatismo pasa a ser un dato menor, pero es siempre recomendable en estos casos el DMEC. Este es un caso muy puntual. Es raro operar de endotelio a una chica de 29 años, pero en este caso una chica que tenía una falla tardía por glaucoma congénito, se ven las estrías de Hub y el edema en la foto de la derecha, el ojo izquierdo, el derecho era normal. Usaba anteojos de bastante astigmatismo en ambos ojos y de luego una extensa charla con ella y la madre decidimos en conjunto que le iba a sacar el cristalino. Esto es lo más debatible y polémico de este caso, y se lo saqué nomás. Le puse una lente monofocal calculada para un shift hipermetrópico. Lo mismo, la paciente usaba anteojos, así que iba a seguir usando anteojos. Y la particularidad que tiene es que las estrías de Hub pueden estar bastante adheridas. En este caso no fue así. Ahí las ven cómo cruzan la pupila, pero hay que tener cuidado y sacarlas completas a estas estrías para que se adhiera bien el endotelio. Y en este caso no hubo mayor inconveniente en ese sentido. Lo voy a adelantar para no demorar mucho más. La inserción opté por un DSAEC por el tema de asegurarme, un tema de profundidad de cámara, que no podía saber con el glaucoma congénito cómo iba a resultar. Este es el resultado posoperatorio inmediato, realmente anduvo muy bien. Este es otro caso de estrías, ya no por glaucoma, sino por un trauma por forceps, también tardío, a los 47 años, en este caso mucho más gruesas y mucho más adheridas. No me voy a detener porque me voy a quedar sin tiempo. Y el tema de la faquia, voy a presentar dos casos más, el de la faquia y un injerto de gran diámetro. En la faquia, muchas veces yo prefiero no poner lente porque el aire de la presurización del endotelio puede mandar el lente hacia atrás si uno lo sutura o lo fija con cualquiera de las técnicas actuales, y muchas veces los dejo afáquicos, y estos pacientes que vienen con edema de muchos meses o años pueden usar perfectamente el lente de contacto y restablecemos la transparencia y con eso están más que contentos. Esta es la sutura que hacía referencia previamente. Esta sutura no toca el endotelio, simplemente es un sostén de 4 puntos en el borde del endotelio. Es de doble paso, pueden ser 2 suturas separadas o la misma entra y sale. Y realmente para esto necesitamos menos presión de aire, y al tener menos presión de aire las córneas se recuperan más rápidamente. Este es otro caso. Por supuesto que si la pupila está grande, a mí me gusta cerrarla para que no se caiga el lentículo al fondo de ojos. Estos ojos vienen con trauma o con alteraciones de segmento anterior muy significativas. Lo menos que queremos es tener lentículo en el fondo de ojos. Nuevamente la sutura con prolene 10 ceros y el resultado realmente es llamativo. Tanto empecé a usar esto en los casos complejos que luego lo empecé a usar en casos no tan complejos porque realmente los endotelios se recuperan más rápido, con lo cual se confirma que quizás el aire a alta presión está dañando el endotelio, por más que sean 45 minutos. Cuando ponemos menos presión, en pocos días los endotelios están bien transparentes. Este es otro caso muy parecido, no me voy a detener mucho más porque me voy a pasar de tiempo, pero ahí está el posoperatorio y la transparencia es realmente mucho más rápido que en los casos en los que usamos aire a presión estándar. Por eso es que me animo tanto a esta sutura.
Bueno, un caso más. Y por último, este caso, para cerrar, porque ya estoy con el tiempo terminado. Este era un paciente que se había hecho un LASIK hacía muchos años, hizo una infección por hongos en el flap, le hizo un trasplante de 9,5, recidivó la infección, le hizo un trasplante de 14, se curó la infección, por supuesto, falló el endotelio y finalmente opté por hacerle un DESAEC estándar. Como ven acá, ahí se ve perfectamente en el OCT el perfil del dentículo y 10 años después de esta cirugía el paciente estaba con 6 décimas y llamativamente con presión normal. Así que, bueno, yo me guardo el DESAEC para los casos donde la visibilidad no es buena, ya sea ultra thin o estándar, o la cámara es estrecha o muy amplia. Uso el scaffold cada vez más, especialmente si hay glaucoma avanzado o afaquia, o válvula en la cámara anterior, que saca el aire muy rápidamente, y el DMEC lo dejo para ojos premium. Así que bueno, muchas gracias, eso era todo. Ahí mostré una foto de una fibrosis subepitelial muy marcada, con una córnea muy blanca. Esos long-standing edemas son malísimos para la recuperación de la transparencia, pero ahí hay que evaluar con el paciente si queremos agregar otros problemas que no tiene, o intentar, sin agregar otros problemas, resolver el que sí tiene. No sé si me explico. El trasplante penetrante le agrega al paciente montones de problemas que hasta ahora no tenía. El trasplante de endotelio no le agrega problemas, en todo caso no le resuelve el que tiene. Yo siempre prefiero ir de menos a más. Así que si por más que sea muy opaco, muchas veces te sorprendes porque vas al quirófano, le sacás la fibrosis subepitelial y se transparenta bastante más la córnea, y después con el endotelio transparenta más todavía y bueno, es un riesgo-beneficio. Yo prefiero ir de menos a más. Bueno, no sé si Juanca o Ale tienen alguna consulta. Seguimos. El doctor Víctor Reviglio, que él nos va a hablar de cicatrización corneal, qué sabemos y cómo podemos modular su respuesta. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Bueno, justo hablaron de fibrosis. En el trasplante, la fibrosis es un tema que me pidieron los doctores Jovelina que hable un poco de cómo modular la cicatrización corneal. La cicatrización es muy importante, como se imaginan, no solamente en córnea, sino también en glaucoma, retina, en todos los tejidos, hasta en pulmón, hígado. El tema de la cicatrización corneal, cuando el componente inflamatorio cicatrizal es leve a moderado, podemos pensar en terapéuticas de tipo tópicas, medicaciones, algunas ya de varias décadas de uso frecuente en la clínica, pero cuando ya el componente inflamatorio inmunológico se desencadena en forma errática, termina con el melting corneal y la perforación. Bueno, ahí entramos los cirujanos y se puede hacer los diferentes tipos de cirugía para rescatar en forma tectónica o ya refractiva. Las causas más frecuentes de ceguera en gente joven y sana suelen ser las cicatrices que dejan enfermedades infecciosas como el herpes simple o las queratitis de un usuario de lente de contacto o las lesiones en segmento anterior asociado a accidentes de trabajo. Son varios los componentes que van a estar involucrados en esa arquitectura tan especial que hace que la córnea sea transparente y que permita que el paciente tenga muy buena calidad visual. Pero imagínense que a veces el solo hecho que se altera el film lagrimal puede hacer que un cálculo, como hablaba la doctora Consentina, de precisión excelente, luego en el postquirúrgico el paciente no esté del todo contento con su visión, como me pasó hace un par de meses con el jefe de migraciones acá en Córdoba, y era porque fumaba, se ponía maquillaje en los ojos, bla, 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 hasta que lo suspendió y cuando volví del Congreso Europeo me saludó muy bien y me dijo, tenía razón, doctor, todo cambió de que dejé de fumar y todo eso. Entonces, son múltiples los componentes que influyen en la cicatrización corneal. Obviamente, el inmunoprivilegio hace que la córnea vengamos casi 30 o 40 años o más haciendo todo tipo de técnicas que nos permiten avanzar y mejorar, a diferencia de otros tejidos donde la vascularización y el sistema inmunológico no lo permitiría. Entonces, todo este sistema de la interacción film lagrimal y las estructuras corneales que va desde el epitelio y el estroma, en algunos casos ya el endotelio, son muy importantes
para que el paciente tenga una buena calidad visual, sobre todo cuando hablamos de pacientes que van a ser o ya fueron operados de cirugías refractivas, cirugía de catarata y sobre todo con un alto índice de expectativa de parte del paciente. Son múltiples los componentes. ¿Por qué pongo ese slide? Porque hay múltiples citoquinas, factores de crecimiento que se estudian, pero como sabemos, por la experiencia que han tenido los retinólogos, a veces no es solamente buscar potencia con corticoides muy altos, sino precisión como son los anticuerpos monoclonales. Podemos dar en problemas inflamatorios, neovascularización, altas dosis de corticoides, responde, pero ponemos una sola inyección de un agente monoclonal y se resuelve en gran parte todo el problema. Entonces, lo que buscamos en cicatrización corneal es que tengamos una terapia mucho más focalizada. Bueno, ¿cuáles son? Le voy a dar 4 slides, ¿cuáles son los tratamientos? Así a grandes rasgos se utilizó y se sigue utilizando la doxiciclina para bajar un poco las metaloproteinasas, que serían las enzimas que degradan la matriz extracelular de la córnea. Se ha utilizado y se sigue utilizando la mitomicina, sobre todo en la cirugía de PRK o otros tipos de cirugías donde queremos tener un control de esos queratocitos que se transforman en miofibroblastos, y eso es lo que deja la cicatriz, ese cambio. Y después tenemos otros tipos de terapéuticas que empezaron como un objetivo del queratocono y nos dimos cuenta, como son el crosslinking y otros, que tienen otro efecto adicional y se ha ampliado las posibilidades de uso. Siempre que tengamos procesos inflamatorios que persisten en el tiempo, vamos a tener grandes problemas, no solamente en superficie ocular, sino en el tejido corneal, porque muchas veces lo habrán visto que terminamos con la neovascularización corneal. Entonces, pensemos que esos tratamientos a largo plazo tenemos que recurrir a los inmunomoduladores como la ciclosporina o el tacrolimus. También hay factores en pacientes que todavía no están, el factor de crecimiento del nervio, digamos que ya tiene más de 25 o 30 años de estudios, pero hay pacientes que no requieren ir ya a la cirugía del trasplante endotelial y se ha visto que en los estudios con el tratamiento a 2 o 3 meses, en algunos casos que lo han hecho más extenso, ha logrado que revierta esos cuadros de, sobre todo de cuadros de degeneración neurotrófica de la córnea. También se ha visto que el uso de la insulina ha mejorado mucho de los cuadros de pacientes con ojo seco leve, moderado y otros procesos inflamatorios inmunológicos crónicos que lo usamos sin mayor riesgo dependiendo de la formulación que le pidamos a la farmacia. El uso de la membrana amniótica, que el doctor Berra con equipo que logró en Buenos Aires ya hacer el liofilizado para que se pueda usar en forma tópica. Yo me acuerdo que esa idea se la di al doctor O'Brien hace casi 24 o 25 años atrás, pero no se dio en ese momento, pero es una muy buena idea de aplicar todos los factores nutrientes y antimicrobianos de la membrana amniótica. El losartán, para ir terminando, no todos los pacientes van a responder al tratamiento antifibrótico del losartán, pero es útil sobre todo en pacientes que han tenido, como dije, lesiones leves, moderadas de cicatrizaciones corneales posherpéticas o accidentes de trabajo. Por último, los inhibidores de la ROCK kinasa andan muy bien para pacientes, como dije anteriormente, que van a necesitar ya sea enfermedades neurodegenerativas o la enfermedad de Fuchs, endoteliales, que vamos a necesitar que se recupere ese endotelio. Bueno, se están haciendo trial, como dije la otra vez, con el factor de crecimiento nervioso que tienen buenos resultados y a donde apunta el tratamiento más específico. Por último, los tratamientos de stem cells, como los tratamientos específicos, ya sea del epitelio, del estroma o el endotelio, va a depender mucho de la industria farmacéutica que nos permita, a los que hacemos segmento anterior y córnea, poder hacer tratamientos, como dije anteriormente, mucho más específicos y no caer en terapia como
a grandes rasgos pueden ser la insulina, un factor de crecimiento epitelial o neurotrófico, o los, ¿cómo se llama esto? Los derivados de plasma rico en plaqueta, suero autólogo. Bueno, esos son tratamientos que sirven, pero nada específico como tienen otras especialidades como son la parte de retina. Por último, cada vez que vean un paciente con proceso inflamatorio, acuérdense que es mucho más complejo de lo que se suele observar en la lámpara de hendidura, y sobre todo si esos pacientes tienen alteraciones en la superficie ocular, tenerlo muy en cuenta al momento de proponer qué tipo de cirugía le vamos a hacer, sobre todo si es refractiva o de catarata. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy bueno y muy completo. Creo que abarcaste todas las opciones actuales y no tan actuales. Mencionaste medio rápidamente los antiangiogénicos. Simplemente lo Sí. listaste ahí. Yo creo que es una herramienta que está subestimada en la córnea y que no debemos dejar de tener presente. Todo lo demás, creo que de los sartán va a hablar la doctora Castillo. Y Juanca, ¿tenés un comentario? Sí, no, felicitarte primero por haber resumido todas las opciones, espectacular, muy complejo eso. Y hablar específicamente sobre el tratamiento para la queratopatía neurotrófica. No olvidemos que está aprobado por la FDA el Oxervate, el Cenegermin, para Estados Unidos, para este tratamiento, pero cuesta $90.000. Sí, no olvidar eso. Nosotros hoy en día tenemos la estrategia de la insulina, que la estamos usando hace un par de años. Tenemos un trabajo corriendo muy largo ya, con buenísima experiencia. No tengo en mente ahora una queratopatía neurotrófica que no se haya resuelto con insulina. Y por otro lado, nosotros nunca vamos a ver trabajos de insulina si no es de nuestra parte, porque a la industria farmacéutica obviamente no le interesa promover una droga que cuesta $10 en la farmacia, que podemos preparar en el consultorio. O sea, es impresionante la magia de esa medicación accesible que tenemos. No tenemos que dejar pasarla de lado. Exacto. Sí, es cierto, es cierto. El Oxervate es un procedimiento que incluso es bastante tedioso, prolongado y no solo caro, ¿no? Pero muy completo, muy buena la presentación con todas las opciones disponibles. La verdad que muchas gracias. Bueno. Para el tema que vamos a hablar, que es una de las alternativas para resolver los problemas que están muy involucrados, en los que está involucrado la insuficiencia lumbar, ¿verdad? Entonces vamos a tocar brevemente cada uno de estos temas. Recordemos y hagamos un poquito de honor acá a este colega austriaco, el doctor Alfred Vogt, que nada más que con un microscopio tuvo la habilidad de visualizar estas estructuras, las empalizadas de Vogt, que son las responsables hoy en día de ubicar a las stem cells, a las células limbares del madre. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que comprender la anatomía y la fisiología para entender el funcionamiento de la córnea y encontrar las soluciones las que se vengan. Esta es una situación, un área muy compleja, una estructura muy compleja que es responsable entonces de mantener una estructura íntegra que se va repoblando diariamente y cuya salud necesita estar bien para poder repoblar el epitelio de la córnea. Hay algunos problemas que generan alteraciones como las agudas severas, los traumas, como las quemaduras por álcalis ácido, o que son las patologías lentas y crónicas, como el uso del lente de contacto crónico, el ojo seco y la anemia congénita, que lastiman estas estructuras, entonces llevando a una falla progresiva de la superficie. Hubo un consenso global para definir la definición, la clasificación y el diagnóstico de la deficiencia de células limbares. Se establecieron causas primarias, congénitas y secundarias y adquiridas, ¿verdad? Y veamos estos casos como la agenesia del iris, esta paciente usuaria del lente de contacto crónico, pacientes míos realmente. A veces la mala adaptación del lente de contacto con el signo del blanching ahí genera esa lesión crónica. Esta paciente con uso o con tratamiento con mitomicina por un carcinoma escamoso superficie ocular que termina dañando el limbo, como se pueden ver ahí con la nueva localización de la superficie. Entonces, ahí está. Recordemos entonces, esto es un defecto epitelial persistente, una ulceración crónica con una cicatrización progresiva, se produce una conjuntivalización de la superficie, existe pérdida visual progresiva que es severa en el paciente, puede haber dolor crónico y falla en la queratoplastia progresivamente porque no tiene un stop limbar de la señal de la conjuntivalización. Entonces, el problema principal es la inflamación y la cicatrización constante que generan esta secuela.
Y esto puede ser sea por un montón de situaciones y genera un montón de alteraciones en la superficie corneal. Quiero llegar al video para organizar mi tiempo. Lo que vamos a encontrar en el examen clínico es una pérdida de la arquitectura del limbo. Vamos a ver un epitelio engrosado, una tinción tardía, la neovascularización de toda la superficie, la conjuntivalización y la queratinización de la superficie. De vuelta, en el consenso global se estableció un staging donde se divide en 3 etapas, 1, 2 y 3, de acuerdo al compromiso del limbo. Recordemos entonces como cierre de lo que el consenso encontró, que el epitelio corneal es reemplazado por el epitelio conjuntival y que las terapias autólogas son preferidas a las halogénicas. El tratamiento quirúrgico es preferible por sobre la queratoplastia. Se trata de un caso en el que el paciente ha sido sometido hace varios años a mitomicina por un carcinoma escamoso de superficie ocular. Se procede a la captación del tejido del limbo, de las células epiteliales, del ojo contralateral, el ojo sano, para luego proceder al ojo en cuestión para hacer una peritomía 360 grados y una queratectomía con prácticamente nulo cauterio para intentar no dañar más las estructuras subyacentes. Posteriormente se puede observar cómo la queratectomía se hace de una forma bastante fácil cuando se encuentra el plano de clivaje, retirando toda la conjuntiva que creció encima del ojo. Se procede a cortar la membrana amniótica del tamaño requerido, aproximadamente unos 13 milímetros de diámetro, y se procede a ocultarla debajo de la conjuntiva 360 grados. Posteriormente se prepara el pegamento tisular, en este caso el Veriplast, con trombina y fibrinógeno. Como puede observarse, se prepara primero la primera mezcla de trombina y posteriormente en el segundo frasco, el azul, el fibrinógeno. Luego se colocan ambas sustancias, que trae el kit, se conectan a esta llave en Y y están listas para introducirse, como se puede observar, debajo de la membrana amniótica, generando una adición bastante importante. Posteriormente se pasa a cortar el tejido del limbo en aproximadamente 8 a 12 pedazos, se los vuelve a pegar con el pegamento tisular para generar la adhesión necesaria y se recubre con un lente de contacto. Esta técnica quirúrgica permite resultados como esta es la última paciente que operé, esta tiene 6 meses de postoperatorio y ustedes pueden ver una repoblación normal de las células de las stem cells, de las células del limbo, con una visualización espectacular de la córnea. Ahora nos queda resolver la catarata en esta paciente en particular. Esta paciente yo hice mucha carcinoma escamoso de superficie ocular y usamos mucha mitomicina, que es lo que teníamos más acceso, ¿verdad? Y realmente es una insuficiencia limbar a consecuencia de la lesión que generamos con la mitomicina, ¿verdad? Bueno, Sayan Basu es uno de los que lidera bastantes estudios y mejoró la técnica, la hizo muy prolija y realmente es un referente en este tema. También está muy liderando los grupos de estudio del SLED, ¿verdad? Y hoy en día tenemos un par de números que son interesantes, que el long term success rate está por debajo del 76%, pero sigue siendo una muy buena opción porque sabemos que los trasplantes de córnea tienen altas chances de rechazo si no hacemos algo antes. Bueno, recordemos esto y no podemos recordemos que lo importante aquí es la inflamación que se genera y no podemos mirar hacia otro lado, no podemos apartar la vista, ¿verdad? Porque realmente en una gran parte nosotros somos los que estamos causando quirúrgicamente esas lesiones en el limbo, ¿verdad? Entonces nunca queratoplastia cuando existe deficiencia del limbo y tenemos que tratar antes siempre de mejorar la homeostasis de la superficie ocular. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con la doctora Rogel. Bueno, Ale también tiene muchísima experiencia en todo lo que es cirugía de córnea y específicamente en lo que es bancos de ojos, procesamiento de tejido donante. Lleva hace muchísimos años con mucho éxito un banco de ojos que a mi manera de ver es un banco de ojos modelo en Santiago del Estero y nos va a comentar el de SAEC desde la preparación hasta la cirugía. Hola, bueno, muchas gracias principalmente a la organización.
Hace tiempo, desde el 2022, que estamos presentes, y bueno, quiero agradecer que Oftalmo Córdoba principalmente fue uno de los primeros congresos que visibilizó el trabajo de un banco de córneas, y así que muy felices por eso. Desde ahí, desde hace bastante tiempo que estamos trabajando para tratar de más que nada mejorar la calidad de los procesos en un banco. En Santiago del Estero es un banco que trabaja para toda la región del NOA. Para los que no saben de eso, es el noroeste argentino, es decir, todos los tejidos de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero son procesados en nuestro banco y después vuelven a su provincia para ser implantados. Así que si bien esta presentación es un poco regional, también contarles que estamos aunando esfuerzos con todos los bancos del país, que son 10 actualmente, para establecer criterios en común y así poder mejorar la procuración y el trasplante en toda la Argentina. La presentación empieza con la preparación del tejido donante en el banco. ¿Tiene volumen? Tomamos delicadamente el tejido y lo colocamos en la cámara artificial, asegurándonos que esté bien centrado y no contenga burbujas. Sellamos la cámara artificial, elevamos la presión y cerramos la vía. Realizamos la desepitelización y medimos la primera paquimetría. De acuerdo a los resultados de esta, seleccionamos cabezal y cuchilla adecuados. Comprobamos el funcionamiento del microquerátomo bajo líquido. Colocamos el mango en la cámara artificial. Mediante el pedal avanzamos hasta el tope y luego de regreso. Rebatimos el flap y realizamos la segunda paquimetría. Una vez que confirmamos que esta paquimetría es correcta, marcamos el lecho. Esta marcación nos va a orientar durante el procedimiento quirúrgico. Reponemos el flap. Con delicadeza retiramos el tejido de la cámara artificial, luego colocarlo en una cámara de transporte con líquido conservante. El hombre nace y muere a veces sin vivir, camina desde el niño al viejo sin gozar, eso que él mismo le llama felicidad, y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, rutas que llega, pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta en vivo a su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre y llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de crespín, el monte denso copla vida y manantial,
tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta ambigua a su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre y llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Bueno, esto un poco para contarles que así como el hombre es la fantasía de Dios, nosotros en el banco tenemos la fantasía de poder generar tejidos de calidad para que todos los cirujanos de córnea podamos contar desde de córneas argentinas de excelente calidad. Creemos que es la única manera de que las listas bajen en Argentina, que podamos ser confiables para los cirujanos y que el tejido corneal, sobre todo cortado, para los trasplantes lasmelares, sea accesibles para todos los cirujanos. Así que muchas gracias. Gracias, Ale. Buenísima la presentación, muy completo todos los pasos de la preparación del donante. Si siguen lo que Ale hizo en forma metódica, cortan perfectamente una córnea sin problema. Estaban muy buenos los videos. Respecto de... Voy a hacer un breve paréntesis en el programa. Respecto de lo de las listas, yo puedo dar fe que Ale está comprometida con una pata importantísima de lo que es el trasplante de córnea, que es los bancos de ojos y las córneas donantes, y lo acaba de mostrar y lo hace con todo compromiso. Lamentablemente no puedo decir lo mismo que eso ocurra a nivel de las autoridades. Alejandra ya sabe mi posición. Yo creo que la legislación actual no acompaña a que podamos tener a bajar la lista o eliminarla y a tener mejores resultados. La legislación actual está muy atrasada. Córneas no debe estar dentro de órganos y las córneas no deben hacerse de forma urgente. El 95% de las córneas no se trasplantan por urgencia, sino por patologías programables. Así que, así como Ale y muchos otros se comprometen con esto, también necesitamos compromiso del INCUCAI y de la legislación, y eso es lo que cuesta más. Te lo digo porque llevamos muchos años tratando de lograr mejoras y las mejoras, los esfuerzos son gigantescos y las mejoras son bastante exiguas. Pero Santiago del Estero es un banco de ojos relativamente nuevo, no sé si tendrá 10 años o 12 años, pero más o menos hago una cuenta en el aire, y labura muy bien. El problema no es que los bancos de ojos laburen bien, eso es necesario, pero no es suficiente para que podamos reducir las listas. Voy a hacer un solo comentario y te escucho, Ale. En Argentina se mueren 400.000 personas por año. O sea, 800.000 córneas por año, de las cuales el 20% serían aptas para trasplante. Eso equivale a 160.000. En promedio, el INCUCAI, digamos, las córneas procuradas por INCUCAI al año e implantadas, porque procuradas no es lo mismo que implantadas, es 1.600 al año, es decir, el 1% de las hipotéticas córneas aptas para trasplante que hay en el país. No puede ser, no hay manera que eso sea una buena gestión, y no estoy hablando específicamente de la pata bancos de ojos, que este es el ejemplo bueno y que realmente funciona. Se descartan muchísimas córneas. Hace 2 semanas una paciente mía participó de 31 operativos en el último mes y medio, de los cuales se implantaron solamente 7 córneas de esas 31 córneas donantes, y esto es porque no se están haciendo bien las cosas. Pero para cerrar y para que no quede como un comentario negativo, para nada, al contrario, lo que acaba de presentar Ale es cómo se deben hacer las cosas en el procesamiento y en la cirugía, porque fue maravilloso todo lo que acabo de ver. Necesitamos compromiso. El compromiso no solo es de parte de los poquitos que se dedican al trasplante, sino de todos nosotros y toda la sociedad, y también de la legislación, que es la parte más difícil.
No, que justamente lo que entendimos es que esto es un compromiso absolutamente de todos y que nadie puede quedar afuera, tanto cirujanos como obviamente la parte gubernamental que tiene que ver con toda la legislación y todo esto. Y que bueno, quizás yo soy un poco esperanzada, pero creo que vamos en buen camino. Estamos, bueno, tratando de generar una asociación de banco de ojos que también empuje un poco más esto, de unirnos con los cirujanos, estamos todos en el mismo barco y estamos trabajando para eso y yo creo que vamos bien. Sí, sin duda, hay que hacerlo, hay que seguir dando esa pelea. De hecho, hace menos de un mes, Alejandra organizó en Santiago, no sé si están al tanto, en Termas, una reunión de bancos de ojos y equipos de trasplante, que es la segunda que se hace. El año pasado se hizo la primera en San Juan, y que son importantísimas, sin ninguna duda. Pero bueno, yo quería transmitir que del otro lado necesitamos también acompañamiento y a veces cuesta que un burócrata entienda ciertos procesos y ciertos cambios que son necesarios hacer. Pero bueno, para no dilatar demasiado la discusión de la reunión, ahora sí creo que tenemos, gracias, sale excelente la charla, ahora sí creo que tenemos lista la charla del doctor Zunino. ¿Seguro? Bueno, ahora sí, el segmento mal posicionado. Bueno, también voy a felicitar a Ale. Yo tuve la suerte de estar invitado a Santiago del Estero y vi cómo trabaja y realmente es asombroso. Ale, te felicito porque hay que poner mucha fuerza para hacer todo lo que haces. Bueno, al fin llegó. Vamos a presentarles un poco un segmento. No me jodas que no anda, pues me muero. Acá está. Presentá la tuya porque no está saliendo. La estoy mirando acá y no, ni ahí. Ahí está. Bien, bueno. Me están boicoteando. Bueno, entonces les voy a presentar un paciente pasible de anillos, como bien todos pueden ver. Una cirugía rutinaria, como la que hacemos hace ya casi, como les comentaba, 20 años. Ahí está, perfecto. Cuando vamos a realizar la cirugía, observamos que no hay ningún tipo de inconveniente. Yo siempre seteo el diamante al 70%. A mí me gusta en los queratoconos hacer técnica manual, no porque no tenga acceso a un femto, sino porque en córneas muy regulares es muy complejo que el segmento quede de la mitad de la córnea para abajo. Generalmente tenemos que decir que tiene que estar entre un 70 y 75%. Entonces, si hacemos femto, muchas veces nos queda en la parte más fina de la córnea bien, pero en la parte más gruesa nos queda un poco superficial. Por eso me gusta mucho la técnica manual. Bueno, créanme que anduvo todo espectacular. Yo siempre hago paquimetría intraoperatoria, hago paquimetría en todo el canal. Eso es importantísimo que lo hagan en todos los segmentos, como para estar tranquilos de que todo va bien. Yo acá no lo puedo adelantar, voy a seguir para adelante. Bueno, hacemos a mí me gusta usar mucho esa espátula de Vicalo, porque con la espátula de Vicalo uno no puede hacer nunca una falsa vía. Se va por abajo con la espátula de laminación y ya está perfectamente en el canal. Bueno, como ven, hacemos toda la tunelización. A mí siempre me gusta ver muy bien la simetría, así que siempre voy mirando que esté perfectamente posicionado y simétrico. Por un tema de tiempo voy a mostrarles la tunelización, salimos y después vamos a proceder a colocar un segmento intrastromal. Bueno, hasta acá, no sé si alguien ve algo o quieren comentar algo, está todo impecable. Yo acá estoy viendo otra cosa, así que lo voy a pasar desde acá. Un solo comentario antes que saques la espátula de esta. En el momento que tunelizás manualmente con estos tunelizadores, tiende a entrar hacia el centro de la córnea y esto que hacía Luis empujando hacia afuera es fundamental para que no se te quede el tip distal más central que el proximal. Y la verdad que quedó centradísima ese túnel. Perfecto. Bueno, entonces seguimos adelante. Así se veía el primer día. Esto es en el día número 18. Realmente la chica estaba feliz, estaba muy contenta. Ese astigmatismo de 4 había bajado casi a menos de una dioptría. Estaba todo muy bien. No sé si alguien ve algo en particular acá. Sí, la incisión. ¿La incisión es un ojo izquierdo?
la incisión está arriba desplazada. No quiero marcar porque voy a tocar algo que está mal. Acá. Ahí está la incisión, allá arriba, desplazadita. Sí, mi a mí pregunta a mí me gusta siempre correr la incisión con tal de que si el anillo migra, nunca va a llegar a la incisión. Entonces, bueno, hasta acá venía todo fantástico. Y resulta ser que a los 22 días se levanta de la cama y me dice, doctor, de alguna manera veo igual que antes, dejé de ver. Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde apareció el anillo? No sé si alguien del auditorio que pone anillos alguna vez le pasó esto. Está mal posicionado ese anillo. Eso podemos decir fehacientemente. Me encantaría que me cuenten si alguien tuvo este tipo de inconveniente. Realmente es el primero que tuve. Me llamó la atención porque la verdad que uno empalidece cuando mira esto porque no entiende dónde está el segmento. El segmento queda flotando dentro de la cámara anterior. Les dije que le iban a subir las pulsaciones. Entonces, bueno, hay que seguir adelante. Ya con el diario del lunes me pongo a ver el OCT, me pongo a ver cómo estábamos y realmente, fíjense que fui muy profundo. Ahí diría que podría llegar a decirse que el segmento está en cámara anterior. Realmente yo volví a repasar la cirugía y les voy a contar algo ahora que se los voy a repetir al final. Cuando ustedes están operando, nunca se van a dar cuenta si perforaron, pero van a sentir la sensación con la espátula de que entra en un vacío y de que se acaba totalmente la resistencia que tiene la córnea. Entonces, esa sensación yo la sentí, pero como todo cirujano, somos negadores. Creemos que no se rompió la cápsula, creemos que no abrimos nada, entonces seguimos para adelante. Pero esa negación la tuve y la sentí en la cirugía. Y yo me fui a dormir, 36 cataratas previas, 3 anillos tenía ese día, este era el tercer anillo de la última cirugía, la penúltima, y me sentí incómodo con esta cirugía cuando estaba en mi casa y no me imaginé que 22 días después iba a pasar esto. Bueno, acá podemos ver que... yo no pasaron 6 minutos, perdón que... Bueno, y acá podemos ver que cómo reposicionamos, cómo sacamos el segmento. Esta cirugía parece una cirugía sencilla, pero no es para nada sencilla. Es un ojo de una paciente joven, es fáquica, tenemos que mantener endotelio, entonces es una cirugía que tenemos que tener mayor de los cuidados. Ahí hacemos la incisión en el eje más curvo, por lo menos para solucionar algo de lo poco que teníamos solucionado. Colocamos un poco de silocaína intracamerular y luego con viscoelástico vamos a remover el segmento hacia la parte medial de la córnea para con una pinza de Kellman retirarlo. Y algo muy importante que tenemos que hacer después de esta cirugía es sacar muy bien el viscoelástico, ya que nos puede generar presión. Acá hay que usar un viscoelástico que no tenga control de tinsulfato, que no produzca catarata, etcétera, etcétera, como bien todos sabemos. Bien, tomamos el segmento, lo sacamos, cerramos la incisión y acá se acaba la operación. Bueno, me pongo a ver un poco en la bibliografía y resulta que no hay casos descriptos, hay solo 4 casos descriptos, nadie lo describe, no sé si es que me pasó a mí solo o hay poca gente que le pasa. Vamos a seguir adelante. Y justamente esta persona describe que hay una migración silente del segmento hacia la cámara anterior, que fue lo que me pasó a mí, por una perforación que tuvimos. Si podemos ver en este video de acá, van a ver como exactamente en ese momento es donde entra el, no sé si se vio perfecto, es donde entra en la cámara anterior. Entonces tenía gran parte del trayecto intrastromal y después se fue adentro de la cámara anterior. Como consejo, les podría decir algún otro, justo hablé con el doctor Albertazzi, me contó que él tuvo un hidrops agudo post una situación que tuvo parecida, así que bueno, ahí encontré un caso más. Y como consejo, siempre hay que actuar rápidamente, sí o sí. Es muy difícil ver el momento en el que perforamos, pero como bien les dije, es muy fácil sentirlo, porque uno pierde toda la resistencia cuando está realmente colocando el segmento, y es importante hacer OCT 24, 48, 72 horas después de colocar el segmento para justamente no encontrarse con estas sorpresas. Bueno, muchas gracias. Veo sus comentarios. Luis, a ver, sí. Yo la verdad que si tengo posibilidad de usar femto, nunca haría anillo manual, porque creo que es mucho más artesanal. Justo hace 2 semanas me pasó con una chica
de intentar colocarle un anillo manual, incisión perfecta, y a la hora de poner la espátula de Suárez me di cuenta ya que había perforado. Manual. Sí, manual. Porque, claro, la profundidad exacta no la sabés, viste, en el lugar que lo estás poniendo, tenés penta, calculadores, todo, pero la realidad es que a la hora de colocarlo es como que no podés comparar con el femto y hacer un OCT intraoperatorio y que te tunelice perfecto. Pero te iba a preguntar, ¿te has planteado colocar KERS, que es al 50% de profundidad, y sabés que no vas a tener riesgo de hacer esto? Mira, yo quise empezar con KERS y lamentablemente en nuestro país es muy complicado conseguir los trépanos, porque son unos trépanos especiales. Y el otro problema que tenía con los KERS, cuando yo lo analicé para empezar a colocarlos, es que yo tengo que, básicamente, se va a decir medio feo, pero romper una córnea sana para hacer un KERS. Es decir, yo necesito de una córnea entera para poder armar el segmento. Los que no saben, lo que son los KERS son segmentos intrastromales biológicos, son con córneas humanas, ¿no? Que Luis, se hacen como un segmento. En Uruguay, córnea en glicerol, o sea, no es la córnea que... Bueno. No, y Luis, perdón, y aquí ya en ese sentido la legislación ya cambió, ya son córneas tectónicas que hay que pedirlas para KERS. Bien, yo Sí, cuando hablé todavía con el precio de la córnea es altísimo, y eso estuvimos charlando de que necesitamos de que la pongan una córnea tectónica, no puede valer igual que una óptica para un cirujano, pero ya sí se consigue, es decir, Bueno, ya está yo en sí. lista de espera. Esto lo vi hace más o menos 2 años y medio, donde todavía no estaba eso, y cuando me enteré de eso seguí con mis segmentos intrastromales, ¿no? Bueno, buenísimo el caso, Luis. No quiero demorar, porque nos quedan tres presentaciones todavía. Yo igual, mientras prepara la doctora su charla, me gustaría saber que alguien me pueda contar explícitamente cómo es mejor el KERS que los anillos intrastromales, y todavía no logré que nadie me lo pudiera decir, pero estaría buenísimo porque la verdad que todo avance siempre colabora en el resultado. Bueno, voy a tratar de pronunciar bien el nombre de la doctora que va a presentar ahora, que es la doctora Mariam Argomelashvili. Hello everyone, good afternoon. I am Mariam Argomelashvili from Georgia. Today I'm going to present a case report with collaborating Dr. Jorge Alio from Spain. My case report is about femtosecond laser-assisted therapeutic keratopigmentation in a case of previous penetrating keratoplasty. So this is a case of AV, a 40-year-old female patient from Brazil who came in our clinic with chief complaints: several burns on her left eye, foreign body sensation, and the vision loss, which was developed after penetrating corneal trauma. After that, she was followed up multiple surgeries. There was corneal repair, vitrectomy, and after that, penetrating keratoplasty. After 1 year, the cornea started get whitening, and the patient was suffering from cosmetic defect. Here is her visual acuity. On the right eye, there was 0.2. With best corrected visual acuity, it was 1.0. On the left eye, it was no light perception, no strict refraction. On the slit lamp, there was moderate anophthalmos, but with good stromal transparency, there was evidence of post-penetrating keratoplasty. Additionally, there was aphakia, and also there was aniridia. On the corneal topography, we see that the thickness of the cornea was 881. And here was ultrasound. On the ultrasound, we have the picture of the results of post-vitrectomy with silicone oil. So to achieve desired iris color, we recommended her to do at first femtosecond laser-assisted therapeutic keratopigmentation combined with superficial keratopigmentation. Here is a little video demonstrating we started from femtosecond laser to create the tunnels. The planned depth of the scleral tunnel, corneal tunnel was 250 microns. 2 side cuts were done, and after that we used creation blade to dissect the tunnels to be fully patent. We used micronized mineral pigments, which is very safe nowadays.
So we injected the dye through the cornea with 27-gauge cannula. And we did the same manner on the pupillary area to imitate the pupil. After that, we injected 2 types of dye here, 2 colors of dye, the brown and dark one. And after that, we started already superficial keratopigmentation to optimize the results. Just the little tints, also to imitate the iris and to enlarge the ocular appearance. These tints will be washed in few days. So here is what we have. We have 2 years follow-up of this patient. The thing is that the patient was highly satisfied. During 2 years, there was not any inflammation, any irritation, any pigment migration. The pigment stayed stable during the 2 years, and the patient is highly satisfied. So, in conclusion, femtosecond laser-assisted therapeutic keratopigmentation is minimally invasive, safe, and effective technique, especially in cases of corneal scars, glaucomas, and traumatic iris defects, and usually is associated with high patient satisfaction. Muchas gracias. Well, thank you so much. That's so innovative and so different to what we are used to see often. I think there's a chance for an indication. I did not hear about the visual status of this eye. Sorry? Did this patient see any? No light perception. There was no light perception, so that's why we did superficial also additionally. Okay, and have you also used this for aesthetic purpose? Yes, but no, I don't perform as for aesthetic perform. You don't? No. Okay, I don't think it's an option for aesthetic goals. But for these cases, the results were very amazing. Thank you so much. Thank you so much. Bueno, vamos a seguir ahora con la doctora María Eugenia del Castillo, el uso actual del losartán, y después tenemos al doctor Ángel Barroso, no sé si está en la sala. Ah, ok, perfecto. Bueno, hola a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y vamos a hablar un poquito acerca del losartán. Primero tenemos que hablar de la fibrosis corneal. La fibrosis corneal se produce cuando hay una injuria o pacificación corneal, hay una injuria a nivel de la membrana basal epitelial o membrana basal de la DSMET, que eso provoca que haya una mala selenización del TGF-beta, TGF-beta1 y TGF-beta2, que provoca que los fibrocitos se transformen en miofibroblastos. ¿Y por qué importa eso? Porque los miofibroblastos empiezan a hacer una alteración de cómo se deposita la matriz extracelular, los componentes de la matriz y fibras de colágeno en formas desordenadas a nivel de la córnea, que eso lleva a la pérdida de la transparencia corneal. A veces las cicatrices tenemos que son transitorias porque después la membrana basal se regenera sola bien y esa señalización errónea del TGF-beta se corta. Pero a veces esto puede persistir de por vida porque los miofibroblastos están activos constantemente. Y provoca esa imagen de opacificación que aparte de disminuir la agudeza visual, también da halos y gran distorsión visual. Antes contábamos con estos fármacos para poder tratar la fibrosis corneal, el más utilizado mundialmente, el corticoide, conociendo los efectos adversos que tiene, como aumento de presión intraocular, generación de catarata, y sabiendo que solo lo podemos utilizar en cicatrices de reciente diagnóstico. Por suerte, como estamos bastante atados de mano con el tratamiento médico para el leucoma corneal, apareció el losartán. El primer trabajo fue publicado en el 2022, por Steve Wilson, que es como el padre investigador del losartán, que lo utiliza en una chica que tuvo un femtolasix, se le dislocó el flap y eso le provocó gran fibrosis. Tenía una hueso visual de 20-200, lo utilizó off-label y al cabo de 4 meses pasó 20-30. Entonces empezó a estudiar más acerca de esta medicación. El losartán es un antagonista del receptor de angiotensina 2 que lo que corta justamente es con esa señalización del TGF-beta.
Al cabo de una semana ya se ve que produce apoptosis de los miofibroblastos y repoblación de los fibroblastos en la zona de fibrosis. Y tenemos que actuar en dos fases. En la primera fase, primero regenera una membrana basal epitelial normal, ¿tá? Y en la segunda fase produce absorción de esos componentes de matriz extracelular que estaban desordenados y fibra de colágeno que también estaban desorganizadas para llevar a la transparencia corneal. Entonces, ¿cómo lo usamos? Como toda medicación reciente, siempre tenemos dudas acerca del uso. Este artículo, que salió hace bastante poquito, nos ayuda a aclarecer un poco esas dudas. Primero, la dosis, 0,8 miligramos mililitro o 0,08%. Se vio que dosis más elevadas provoca disconfort en el paciente y toxicidad a nivel estromal y epitelial. Y si tenemos un defecto epitelial persistente, utilizarlo el 0,2 miligramos mililitro. Y se pueden preguntar, ¿por qué no esperamos a que cierre el defecto para usar el losartán? Y bueno, se vio que a la semana de la persistencia del defecto epitelial ya empiezan a llegar miofibroblastos con consciente opacificación corneal. Y aparte también se alteran los nervios corneales, lo que provoca la futura úlcera neurotrófica que siempre queremos evitar. ¿Cuántas veces? 6 veces al día, que esto a veces es bastante engorroso para los pacientes poder hacer este tratamiento, pero se vio que minimizar la frecuencia diaria no se alcanzan los niveles necesarios de losartán para inhibir a los miofibroblastos, así que no podemos disminuir esa frecuencia. Sirve para cicatrices recientes como también antiguas. Hay una publicación de un caso de una queratitis herpética hace 3 años que generó un leucoma con excelentes resultados. ¿Cuánto tiempo lo usamos? 6 meses. Lo ideal es 3 meses luego de lograr la máxima transparencia corneal o máximo efecto en agudeza visual. ¿Y cuándo decimos que falló el tratamiento? Cuando lo utilizamos 6 a 9 meses y no hubo cambios ni clínicos a nivel de la lámpara de hendidura ni cambios en agudeza visual. ¿Por qué digo esto? Porque yo he tenido pacientes que he usado losartán, los examino, la verdad yo no noto mucho cambio en el leucoma, pero ellos me juran que la calidad visual mejoró, que ven mejor los detalles, el contraste, los colores, entonces algún efecto tiene igual. Y sirve tanto para cicatrices anteriores como posteriores. Como dije hoy, también sirve cuando hay distorsión de la membrana basal de la DSMET. Hay trabajos donde hacen una desematorrexis para provocar la opacificación y se ha visto que en esos casos también mejora. Lleva más tiempo, pero también mejora. Entonces, usos prácticos del losartán en cirugía refractiva. Para prevenir el Haze en aquellos colegas que no quieren utilizar mitomicina por el riesgo de toxicidad que tiene esta droga, se puede utilizar el losartán. Sabemos que en post-PRK esperamos que haya un Haze entre 2 y 4 meses y en esos casos, si altera la calidad visual, se puede utilizar con excelentes resultados junto con corticoides. Si no mejora el Haze, porque a veces el Haze en estos pacientes es producto de alteraciones genéticas de la membrana basal que no van a mejorar con el losartán, ahí podemos realizar un tratamiento quirúrgico, pero esperar 6 meses, porque si no el PTK puede empeorar la cantidad de miofibroblastos y opacificación corneal. Con respecto a las queratitis infecciosas, leucoma, más allá de cuál sea la causa, es excelente. La más estudiada es queratitis herpética. Y en estos casos sí esperar 3 meses es muy importante, luego lograr la mejor transparencia corneal para asegurarnos que regeneró bien la membrana basal epitelial y no va a volver la cicatriz. Crosslinking, sabemos que siempre hay un porcentaje que tiene Haze, forma parte del proceso corneal normal luego de hacer este tratamiento. Cuando es clínicamente significativo, mucha fibrosis, gran disminución de agudeza visual, ahí utilizar el losartán. Y esto es para terminar simplemente mostrando algunos casos clínicos míos. Este es un chico que yo le hice crosslinking, que tuve como complicación una infección bacteriana y como pueden ver no desapareció por completo al cabo de los 6 meses, pero la realidad es que en el eje visual disminuyó muchísimo el leucoma, pasó de tener una agudeza visual de 20/200 a 20/25 con dificultad, entonces está muy contento. Este es el caso de una queratitis herpética, esta chica todavía está bajo tratamiento. Y como pueden ver, la cicatriz está más difuminada, los bordes no están tan netos y ha transparentado mucho. Y este es el caso de una queratitis que desconocemos cuál es la causa, pero los cultivos siempre dieron negativos, pero ven cómo en el eje visual transparentó muchísimo y también está en tratamiento. Esto es a los 3 meses. Quería agradecerle a la doctora Alicia Pedral, que también ganó el premio en la Academia Americana el año pasado justamente por su conocimiento científico y aporte científico con respecto a la investigación de losartán, que por esta charla me brindó muchísimo material, así que
nada, agradecerle. Muchas gracias. Bueno, infinitas gracias por la invitación. No tengo ningún interés financiero en lo que les voy a presentar y básicamente sabemos que queratocono es una enfermedad bilateral asimétrica donde se presentan una serie de cambios geométricos, biomecánicos y refractivos que hacen que el paciente pierda visión y la variable más importante que yo quiero saber bien para decidir un tratamiento o bien para el seguimiento es si el paciente está progresando o no, si el queratocono está avanzando o no. Y me puse a preguntarme, yo estoy haciendo bien el seguimiento. ¿Qué es progresión en queratocono? Cambios en la queratometría, cambios en la refracción, cambios en la paquimetría. Y encontré que la única respuesta basada en evidencia, es decir, derivada de estudios multicéntricos o revisiones sistemáticas o estudios aleatorios, lo único que tenemos claro es que el crosslinking es el único tratamiento que ha demostrado que evita la progresión del queratocono. Los anillos posiblemente también, pero no hay evidencia científica todavía que lo sustente. Quiero compartir con ustedes alguna experiencia personal y lo que yo considero que es el paper más importante que se publicó el año pasado en queratocono, que es del grupo de Lucho Izquierdo, donde tratan de definir lo que significa progresión en queratocono. Ellos utilizaron las keywords queratocono progresivo y encontraron 221 publicaciones con más de 30 criterios diferentes y más de 52 puntos de corte para decidir progresión. Los 3 parámetros más frecuentes con los que se definía si avanzaba o no un queratocono, derivados de la curvatura anterior, un 97% de los casos, la paquimetría casi un 40% de los casos y la refracción el 32% de los casos. En curvatura anterior, ¿cuál era el que más utilizaban? La K máxima. En segundo lugar, la paquimetría, el punto más delgado, y los cambios en la refracción como tercer lugar. Pero fíjese este detalle. Curvatura posterior de la córnea, apenas un 4% de los 220 trabajos revisados tomaron en cuenta la curvatura posterior. Y con tanta tecnología disponible en este momento, ninguno tomó en consideración ni datos del epitelio, que estamos hablando mucho de epitelio, ni datos aberrométricos. Entonces, en cuanto a los 3 más usados, ok, la K máxima, un aumento de mayor a una dioptría en la K máxima o mayor a una dioptría en K2 o mayor a 1.5 en la K promedio, pero ¿en cuánto tiempo? En un mes, en 3 meses, en 6 meses, en un año. El segundo criterio más utilizado, cambios en el astigmatismo refractivo mayor a 1. ¿Mayor a 1 en cuánto tiempo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? La disminución de mayor o igual a 10 micras de la zona más delgada de la córnea. ¿En cuánto tiempo? Entonces, debemos confiarnos de un solo criterio para definir progresión. Realmente eso no es la respuesta y la respuesta la teníamos. La tenemos desde el 2015 en el consenso global de queratocono, que ya nos hablaba que tenemos que tomar consideración al menos de 3 variables para poder definir si un queratocono está progresando o no. Y esas variables deberían estar derivadas de curvatura anterior, curvatura posterior y la paquimetría. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en este momento? Nosotros estamos sustituyendo los puntos de corte por los intervalos de confianza unilaterales. Y este es un parámetro que nos los da el display de progresión ABCD que trae las últimas versiones de la XL Wave y de la XL Pentacan. ¿Y qué es un intervalo de confianza unilateral? No es un punto de corte, es un derivado de la variabilidad de una serie de muchas mediciones que se toman en los 3 milímetros centrales de la curvatura anterior, de la curvatura posterior de la córnea, a partir del punto paquimétrico más delgado. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar una respuesta con una potencia estadística muy importante y al no ser una medición va a disminuir mucho el impacto en la repetitividad. Entonces, veamos rápidamente los casos para tratar de aprovechar el tiempo. Este es un caso de un queratocono completamente asimétrico. Fíjese que en el ojo izquierdo tenemos un nípel, un queratocono, una ectasia muy avanzada y fíjese que en el ojo derecho, salvo una muy pequeña asimetría, todo se ve bien. Inclusive la fericidad con el 0.21 podríamos considerar normal. Cuando metemos el ojo derecho, el ojo que está menos afectado en el Belin-Ambrosio, fíjese que teóricamente el resultado del BAD está por debajo del punto de corte. El punto de corte es 1.60, tiene un 1.59, pudiéramos decir casi que es una córnea normal. Pero fíjese lo que vamos a ver cuando ponemos a este paciente en el display de progresión. Se los explico. Es muy sencillo interpretar para los que no lo conocen. Lo que tenemos a la izquierda, A, B y C, son el intervalo de confianza unilateral para esos 3 milímetros centrales a partir de la zona más delgada. A, curvatura anterior, B, curvatura posterior, C, la paquimetría. La D es la agudeza visual mejor corregida, pero eso no lo toma en cuenta el algoritmo. ¿Y qué tenemos del otro lado? Unas banderitas, ¿sí? Unas banderitas verdes y unas banderitas rojas.
Las banderitas verdes es el intervalo de confianza para aquel paciente en el cual sospechamos queratocono y queremos saber con el seguimiento si es realmente un queratocono o no. Y las banderitas rojas, el paciente que ya tiene un diagnóstico de queratocono, queremos saber si está progresando o que le hacemos tratamiento, el que sea, crosslinking, anillos, KERS, lo que ustedes quieran, y poder evaluar entonces si está progresando o no. ¿Y qué significa progresión en este display? Que al menos 2 de las 3 barras de A, B o C lleguen a intervalo de confianza del 80% o una llega al 95%. Entonces, fíjense, en este caso del paciente del ojo derecho que le mostraba, con 17 meses de seguimiento, fíjense que en la primera y la segunda barra todas llegan al 80%. Es decir, este es un paciente que después de 17 meses de seguimiento, a pesar de que parece normal, es un paciente que tiene queratocono. ¿Y qué pasó con el ojo izquierdo? Fíjese, el ojo izquierdo le hicimos un tratamiento, le colocamos unos anillos, era un nipple, como corresponde, le colocamos un anillo de arco grande de 300 micras. ¿Y qué sucede 17 meses después? La línea punteada en cada una de los 3 segmentos es el momento en que hacemos el tratamiento, miramos lo que pasó posteriormente. Y posteriormente lo que vemos es que en la curvatura posterior, en la B, a los 5 meses el paciente progresó, pero después se estabilizó, ¿sí? Y pues básicamente, lamentablemente tenía por ahí un caso más que les quería mostrar, pero la idea es que con este display, de una manera muy gráfica y muy sencilla, nosotros podemos hacer la evaluación del seguimiento del paciente, bien el que tenemos en control sin tratamiento o bien el que le hemos hecho tratamiento, y queremos saber, basado en evidencia y tomando en consideración los 3 parámetros más importantes, curvatura anterior, posterior y paquimetría, si nuestro paciente está respondiendo bien o no, si está estable o no. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Gracias, doctor Giovelina. Bueno, acá en Argentina podemos usar, gracias a la gestión de muchos médicos, entre ellos el doctor Fernández Mejide, una córnea para 2 pacientes. Vamos a hacerlo rápido, así de entretenido. El caso 1 es un paciente de 50 años que tuvo una herida penetrante 10 años antes y lo habían operado y había quedado afáquico. Así es como se ve el ojo del paciente. Fíjense que tiene una cicatriz muy grande con cicatrices anteriores y le falta el cristalino, lo que sí tenía la cápsula posterior. Fíjense, el recuento de células endoteliales es bastante bajo, tiene 764 células, y el astigmatismo, fíjense que es de 17 dioptrías. Entonces, ¿qué pasa? Me ofrecen una córnea, y yo digo, bueno, me ofrece una córnea de un paciente de 30 años con 2.800 células, ¿y qué hago? ¿Le pongo estas córneas nuevas al paciente con muchas células porque este paciente tiene pocas células? Y bueno, acá la revisión, ¿qué nos dice? Este es un trabajo muy grande, a 5 años, de 300 pacientes, en el cual se evaluó y se dijo que el 75% de las células endoteliales a los 5 años se pierden. ¿Qué quiere decir esto? Que a los 5 años va a tener 824 células. Y este paciente tenía 700 y pico. Entonces, siempre es lo mejor tratar de que el paciente tenga sus propias células y las conserve. Fíjense cómo estaba el paciente, así que yo había visto una cirugía del doctor Schuster de un caso parecido, así que traté y siempre le doy la oportunidad de tratar de hacer un DALC, un trasplante laminar. Así que hago una delaminación superficial para luego poner aire, pero así se me forma una burbuja, una hemiburbuja, pero no quiero que se me forme la burbuja, yo solamente puse el aire para tratar de engrosar el estroma, enfisematizar el estroma. Así que lo que hago es por la periferia irme lo más profundo posible para sacar otra lámina más de córnea, para hacer un peeling off y tratar de conservar el endotelio del paciente. Fíjense que en esta zona tengo una perforación justo donde estaba la cicatriz inferior, pero esto no me detiene, así que sigo tratando de sacar por el otro lado el resto del estroma restante. Acá, bueno, le saco la Descemen a la córnea donante y termino haciendo un DALC. Fíjense cómo queda inmediatamente. Y fíjense cómo tenía esas sinequias anteriores, todo un poco arriesgado, porque me queda bastante finito la parte del estroma del paciente, pero bueno, decido tratar de despegar todas esas sinequias anteriores que tenía el paciente. Así es como está el paciente al mes. Tiene la córnea bastante engrosada al principio, pero fíjense al año el paciente tiene la córnea totalmente transparente y un estroma residual de 80 micras. Sabemos que el paciente, para que tenga una huella visual bastante aceptable, tiene que tener menos de 80 micras. Y la recuento de células endoteliales es bastante aceptable, con la córnea obviamente transparente.
¿Qué pasó? Tengo el caso 2, otra paciente, porque me sobró una de me tengo un rollito en la heladera. Llamo a la paciente, una paciente de 83 años, que tenía una lente de cámara anterior con la córnea descompensada, operada en otro centro, y lo que le hice, un DISEC con un Yamane. Anduvo muy bien un tiempo, fíjense, durante 5 años anduvo bien, pero 5 años después se me descompensa esto. Entonces lo ideal obviamente es hacer un DISEC en estos casos, pero bueno, tenía un rollito, así que la llamo a la paciente y le digo, bueno, vamos a intentar hacer un DIMEC en este caso. Con lo cual, acá fíjense cómo saco el botoncito del DISEC previo, y el problema de estos pacientes, al tener una cámara muy amplia de un DISEC, no se me colapsa y no puedo desenrollarlo. Así que una vez que lo puse adentro del ojo, no lo podía desenrollar, porque no se me producía la hipotonía que necesito. Así que lo que hago es tratar de desenrollarlo con una técnica tipo Montessori para ver de qué lado está correcto la córnea. Así que lo logro hacer bastante bien, estaba muy, muy contento, digamos que lo habría logrado hacer. Así que bueno, cuando le pongo el aire, se me enrolla, así que tengo que empezar de vuelta. Acá lo que hago, saco toda la burbuja de aire nuevamente y empiezo a desenrollar desde cero. Yo lo que hago es marcar, los DIMEC también me di cuenta de cuál es el lado correcto, con una marquita que le hago con una F. Así que bueno, vuelvo a intentar la misma técnica, porque no puedo hacer el tapping, porque no se me descomprime la cámara anterior. Así que tratando de hacer las maniobras como puedo, logro finalmente desenrollarlo en cámara anterior, extenderlo lo máximo posible y vuelvo a poner aire y ahí sí se me queda fijada. Fíjense que ahí se ve una marquita que es una F que está al revés y eso también me ayuda a ver qué lado era el correcto. Así que, bueno, así es como quedó la paciente al mes. No tengo fotos más recientes. Y bueno, con honor al tiempo, muchas gracias.